tardes, chicos. Como bien les dije, vamos a continuar explicando la temática que quedó pendiente sobre la Revolución Rusa. Vamos a hablar primeramente sobre el contexto histórico, social y económico que conllevó a que se generara esa revolución en 1917. Bueno, entonces, comenzaríamos de la siguiente manera. Bien, chicos, entonces vamos a empezar a hablar sobre qué fue la Revolución Rusa. Sabemos que esta empezó en 1917, pero anterior a esta época hubieron varios factores que conllevaron a que se estallara esta gran revolución. Recordemos que Rusia básicamente era la última monarquía que quedaba en Europa, entonces también fue un acontecimiento que marcó bastante esa ruptura en la historia. Bien, muchachos, esta revolución rusa obedeció a unos contextos. Rusia en ese momento, en lo que fue a finales de 1800 e inicios del siglo XX, 1905, Rusia estaba dividida en dos clases sociales principales, la nobleza y los campesinos. En esta tasa tenemos que el 29% correspondía a los pequeños propietarios, el 41% correspondía a los campesinos, el 18% correspondía a los propietarios de grandes cantidades de tierra, el 10% correspondía a los obreros asalariados y solamente el 2%, solo el 2% en este punto azul correspondía a la nobleza, o sea, básicamente casi todo el pueblo correspondía a propietarios, comerciantes, campesinos y obreros, y solamente el 2% correspondía a la nobleza. Esto generó una brecha bastante grande de desigualdad en esa época. Decimos entonces que dentro del contexto de Rusia en esa época se daba un dominio generado por la autocracia. La autocracia es una forma de gobierno donde el rey ejerce su poder absoluto. Era autocracia porque lo ejercía él ejercía el poder y generaba también un dominio por parte de la aristocracia. La aristocracia era donde la clase privilegiada era quien gobernaba y tomaba las decisiones. Recordemos que el rey era llamado el zar. En lo que fue en 1905 la muerte del zar Alejandro II, toma el trono su hijo Nicolás II, que se establecería como el zar, el emperador de toda Rusia entre 1905 y 1917. Las principales causas de esta revolución, primero, el sistema feudal. Hacia finales de 1864 aún predominaba el sistema feudal. Recordemos que el sistema feudal estaba marcado por esa relación de servidumbre y el propietario de la tierra. Y aún en esa época donde ya países como Inglaterra, Francia, Alemania se habían adelantado en su desarrollo industrial, Rusia apenas estaba iniciando en 1905. Incluso cuando el rey Alejandro II, que era el padre de Nicolás, trató de llevar cambios en relación a la industrialización de la economía, hubieron personas que no estaban de acuerdo con esto y formaron un partido que planteaba como tal las pequeñas sociedades agrícolas, y este grupo radicalista fue el que asesinó al padre de Nicolás II. Bien, este sistema feudal generó inicialmente que Rusia tuviera una industria poco desarrollada, que fueron también una de las causantes de la revolución de la revolución rusa. Esta industria era poco desarrollada y la mayor parte de la población rusa era agraria, pertenecía al campo, casi que el 80% vivía en lo rural, en el campo. A raíz de esto también se generó una polarización social, una pobreza, un régimen zarista, y a partir de la incursión de Rusia en la guerra ruso-japonesa, pues lamentablemente Rusia pierde contra Japón por un territorio, y la causa que viene a ser también el detonante aquí fue la participación de Rusia
en la Primera Guerra Mundial. Como acabaron de ver en el mapa, hay varias causas que conllevaron a la Revolución Rusa, pero es importante también hablar de cada una de estas y explicar por qué tuvieron este protagonismo y conllevaron a que explotara esta revolución. Dentro de esta, una de las primeras que vamos a hablar es la industria. Tenía una industria poco desarrollada. Rusia había empezado tardíamente en el desarrollo de la producción industrial. Eso conllevó entonces a que Rusia estuviera atrasada en relación a las otras potencias como Francia, Italia y Alemania. Básicamente, esos países eran los que proveían a Rusia de los materiales que éste necesitaba para producir. Entonces, pues ya Rusia se encontraba en desventaja. A su vez, el zar Nicolás II, que es quien asume el gobierno en 1905 a raíz de la muerte de su padre, el zar Alejandro II, decide entonces asumir este cargo. Recordemos que el zar era este representante de la autoridad, del poder divino de Dios. Entonces, a raíz de que asume Nicolás II, Romanov, recordemos que la familia real se llamaba la familia real Romanov, entonces Nicolás asume el gobierno. Era todavía una persona muy joven, inexperta en la toma de decisiones, carecía un poco de carácter, y su tío lo manipulaba generalmente en muchas de las decisiones, que estaba acompañada de decisiones realmente en beneficio de la clase alta y en perjuicio de la población pobre, de campesinos y trabajadores. Muchas de estas decisiones afectaron la imagen que tenía del pueblo, de su rey, y generó que las personas empezaran a tener esa apatía a ellos, que ya no quisieran por mucho al rey, porque se fue creando esta imagen, el mismo zar, por la falta de decisión. Y posteriormente él toma como matrimonio a una princesa de Alemania, perteneciente a la nobleza de Alemania. Se casa con esta persona y se les dificulta a ellos dos tener hijos. Entonces, a raíz de esto, utilizan varios mecanismos, medios espirituales, religiosos, para que esta quede embarazada. Finalmente queda embarazada de una mujer y sigue quedando embarazada hasta tener a 3 hijas. Esas 3 hijas las querían, pero realmente en esa época lo que importaba era tener un hijo varón, un primogénito, el cual pues iba a heredar este mandato. Entonces ellos duraron mucho tiempo así, hasta que finalmente pudieron dar a luz a un hijo, pero este hijo desafortunadamente nace con hemofilia. Esta hemofilia es ese cáncer en la sangre y que genera la poca coagulación de la sangre, o sea que cualquier golpe, cualquier herida genera grandes hemorragias, y esta era por lo generalmente una enfermedad que se daba en muchas de las familias nobles de Europa. Estas personas que sufrían de esta enfermedad por lo generalmente no duraban mucho tiempo de vida. Esto generó que ellos ocultaran eso al pueblo, porque ya el zar tenía esa desconfianza por parte de su pueblo. Entonces ellos decidieron ocultarlo, recurrieron a varios especialistas y médicos, y hasta que finalmente dieron con una persona que era un tipo de gurú llamado Rasputín. Esta persona era un peregrino que se dedicaba a ir de iglesia en iglesia, a retiros espirituales, y que realmente tenía el don de la palabra, porque lograba convencer a muchos sobre las cosas que él decía. Cuando ellos contratan a esta persona, porque ya lo habían recomendado algunos sacerdotes y personas que conocían su trabajo, porque veían como ese dominio de la persona y lo hacían pasar como si creara milagros, digamos, por decirlo así. Entonces estas personas lo contratan, y la rey, ya como última instancia, deciden acudir a su ayuda, porque no podían y no les daban solución a todo este problema por el cual pasaba. Resulta que Rasputín era una persona manipuladora,
que digamos que la reina tuvo una relación muy estrecha con él y eso también se dio a malos entendidos por parte del pueblo, incluso hacían propagandas, carteles, anuncios donde aparecía la imagen de la reina con él, pues imágenes indecorosas, y también eso generó mal prestigio por parte del zar, que no controlaba supuestamente a su mujer. Pero pues ellos tampoco, el pueblo no conocía realmente la situación de la enfermedad del hijo del zar. Este contexto de la familia Romanov, del secreto de la enfermedad de su hijo, también fue un detonante porque conllevó a que el zar tomara decisiones equivocadas. Una de estas decisiones fue atacar con la flota del Pacífico, que era una de las flotas más grandes que tenía Rusia, atacar a Japón, y desafortunadamente Rusia es vencida y obviamente al perder esta guerra se perdió bastante cantidad de dinero y de recursos. La población en ese periodo de tiempo estaba pasando también por, eh, por malas cosechas, porque algunas se dañaban a causa de plagas. Entonces eso generó hambruna, generó escasez, generó pobreza, y eso también conllevó a que fuera el detonante también de esa revolución. Las personas estaban inconformes, las personas querían un cambio, entonces ahí la palabra revolución, estas personas querían un cambio. Dentro de eso entonces el régimen zarista fue ese régimen del zar, por lo contrario, tratando de socavar la revolución que se dio hacia 1905, también llamado Domingo Sangriento, donde miles de mujeres marcharon a la plaza porque no tenían con qué alimentar a sus hijos. Esas mujeres marcharon y conllevaron a que el zar tomara una mala decisión y decidiera atacar, donde mujeres, niñas y personas civiles fallecieron. Esto generó también que recibiera este nombre de Domingo Sangriento y también generó un antecedente que llevaría posteriormente a la revolución rusa. Otro de los causantes de esta revolución viene a ser las condiciones laborales que estaban pasando los obreros en las diferentes empresas e industrias de Rusia. Estas principales industrias se localizaron en Luxemburgo, en Moscú, en Croacia y en Polonia, entre otras. Esto conllevó a que se violaran derechos laborales. Los trabajadores trabajaban hasta 12 horas de trabajo, trabajaban también las mujeres, los niños. Ellos vivían en casas totalmente malas, en pésimas condiciones, pasaban hambre, el salario realmente era muy bajo, y todas esas condiciones de vida que estaba pasando esta población se fueron acumulando hasta que finalmente la gente no aguantó más y marchó en 1905, y desafortunadamente parte de esa población fueron masacrados en la plaza. También otro de los detonantes va a ser la polarización. Los que no estaban de acuerdo con el rey y los pocos que aún acompañaban al rey. Entonces el rey, como para dar una solución provisional, digamos, aparente, crea un parlamento. Ellos estaban exigiendo participación del pueblo en las tomas de decisiones. El pueblo empezó a decir, si el rey no está tomando buenas decisiones, entonces nosotros tenemos que tener mayor participación en esas decisiones. Entonces ellos exigían un parlamento hasta que finalmente el rey accede, pero realmente ese parlamento, también llamado Duma, era realmente, por apariencia, realmente no tomaba ninguna decisión y realmente seguía tomando las decisiones el zar. Esto también generó inconformidad y generó que la población mantuviera ese rencor y esa inconformidad con el zar. Esto también entonces se convirtió en ese detonante tras la pérdida de la guerra contra Japón, las circunstancias de miseria y escasez que estaba pasando el pueblo. Y finalmente la estocada final va a ser la incursión de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Entonces cuando Rusia empieza a participar en esta guerra, muchos de sus recursos fueron a parar a las provisiones, a los soldados que participaron,
y la gente no entendía el objetivo de esta guerra si no los afectaba a ellos, y lo que estaba generando era un mal gasto de los recursos cuando la población está pasando de hambrunas y miserias. A su vez, ya otro de esos detonantes y también fundamentos de la revolución van a ser las ideologías del liberalismo, las ideologías del anarquismo y las ideologías basadas en los planteamientos de Marx, que viene a ser el socialismo. Ellos querían que se planteara la igualdad del pueblo, que todos eran iguales y tenían esa igualdad de recibir un salario y unas condiciones dignas de vida. Ya en Rusia se habían creado varios partidos, que está uno de los más populares, el bolchevique, liderado por Vladimir Lenin y por Trotsky. Estos dos personajes vienen a tener un papel protagónico en esta revolución. Este partido defendía estas ideas socialistas de la colectividad en beneficio de la sociedad, de los derechos colectivos de esa sociedad. También compartía la parte de la propiedad colectiva y de la participación del pueblo con ideas más democráticas, que también fueron el fundamento de los cambios que quisieron llevar a cabo. Bien, muchachos, esos fundamentos de anarquía, quiere decir, la anarquía significa que no acepta ninguna forma de gobierno. Para ellos el gobierno corrompe y siempre van en rebeldía a esas formas de gobierno. Eso es el anarquismo. Cuando hablamos ya del liberalismo, era la participación de las sociedades democráticas, del parlamento, de la toma de decisiones, de la igualdad del ser humano. Y la parte del socialismo se refiere a toda la parte de la propiedad colectiva, que es en las cuales se basa la teoría de Carlos Marx. Bien, eso fue un punto importante porque fueron gestando cambios en el pensamiento de las personas y también fueron la base de la creación de muchos de los partidos políticos que se crearon en ese momento. Esos partidos les aparecen a ustedes en el texto, ahí está bien explicado. Ya para finalizar, todos estos causantes, todos esos factores, este contexto que ya les he explicado, vienen a detonar en la revolución de febrero de 1917 y hasta que finalmente logran ganar esta a partir de muchas revueltas, a partir de que los mismos militares dejaron las armas en la Primera Guerra Mundial y se unieron al movimiento que se empezó en esa revolución de febrero. Entonces ya no solamente el rey había perdido al pueblo, sino que también había perdido parte de los militares que se habían aliado con el pueblo para generar estos cambios. Entonces van a hacer lectura de la guía que les dejé, es un PDF que están en Edmodo. Allí en todo el texto están repartidas un total de 10 preguntas, la van a desarrollar en sus cuadernos. Desarrollen por favor este taller con lapicero porque en la foto no se ve bien realmente el lápiz. Esta actividad tienen plazo de presentarla hasta el día viernes. Les dejo otra actividad que es una película sobre un libro muy famoso que critica de forma sarcástica y paradójica a esta revolución que se llama Rebelión en la Granja. Entonces les invito a que se vean esa película, les dejé el link en la plataforma, deben de ver la película y deben de hacer una comparación y un análisis de media página en Word. Ese documento me lo envían, tienen plazo de enviármelo hasta el día lunes. Entonces nada, si hay alguna pregunta, alguna duda, pues me hablan por favor o me escriben por WhatsApp. Feliz tarde, feliz noche y vacaciones también. Chao muchachos.